Queridos amigos, estamos en el capítulo número 4 de 3 al cubo. Acá a mi derecha, a su izquierda, lo tenemos al Leopardo Ezequiel Sánchez. Y por otro lado, a mi izquierda, a su derecha, lo tenemos a el sultán, futuro dictador de Venezuela, Javier Hattar. Muchas gracias por la presentación. Te presenté como dictador esta vez, no como presidente. Muy bien. Está bien. Perfecto. Nuevo... Cambiamos. Estamos muy lejos, o sea, yo creo que estamos muy lejos, pero igual se puede divisar nuestra voz. Perfecto. Ahí Nico Cantoli nos manda que lo dejamos tirados en Twitch. No pude hacer nada, no lo pude solucionar. Lo voy a tratar de solucionar ya para la semana que viene. Pero bueno, vamos a ver un poco de qué hablaremos en la jornada de hoy, que va a ser más ligado a todo lo que son las finanzas, teniendo en cuenta que, bueno, mucha gente que nos sigue, justamente nos sigue no solo por el desarrollo personal, que en realidad el desarrollo personal también va muy ligado a las finanzas, o sea, por lo general todas las personas que uno vea que tienen buenos resultados en cualquier área que se desempeñan, pero que por decantación le terminan dando buenos resultados en las finanzas, son personas que están muy elevados en cuanto al desarrollo personal. Yo antes eso no lo entendía, creía que era más una cuestión de habilidad comercial y demás, pero después me fui dando cuenta, mucho me lo hizo entender el Leopardo, que el nivel que vos te vas desarrollando en cuanto a un montón de hábitos y actitudes es el que te va a dar resultados en cuanto a lo financiero, y bueno, claramente ahora lo estamos viviendo y cada vez en mayor abundancia. Así que, bueno, ¿quieren introducir algo ustedes o que arranquemos ya con los primeros temas que tenemos para tocar? Se podría ir arrancando, no sé si Sultán querés agregar algo. Claro, o sea, no conozco ninguna persona, y tampoco por redes sociales, una persona que yo siga que tiene muy buenos hábitos, un gran desarrollo personal y le vaya mal en la vida económicamente. Difícil conseguir ese tipo de personas, así que para mí va proporcionalmente de la mano las dos cosas. Totalmente, es que hay una parte que es que como haces una cosa, haces todo. Y si haces realmente las cosas bien en cuanto a tu desarrollo personal, financieramente lo vas a hacer paralelo. Entonces, realmente vale aprender. Es directamente proporcional. Perdón que me voy conectando un segundo a una cosa y la otra. Disculpen que estoy solucionando una cosita de en cuanto a cómo no hay ventanas disponibles. Sigan ustedes mientras yo termino de solucionar. Si quieres toca el primer tema y nosotros vamos hablando. Lo podría ir iniciando yo. Vamos, o sea, hay una parte que es muy importante, que es, yo creo que es la base, ¿no? En cuanto a lo financiero y a muchos aspectos, que es que es algo que es medio loco, por así decirlo, pero que va muy ligado, que es que la vida nunca te va a dar más de aquello que puedas administrar. Okay. O sea, imagínate esto, como es en la naturaleza, generalmente pasa en nuestra vida y pasa en muchos ámbitos, y imagínate que vos quieras tener un árbol plantado en una maceta del tamaño de esta taza. Va a ser imposible. O sea, claro, que crezca, no van a ser saludablemente ese árbol. No, porque para ese árbol su capacidad de crecimiento es su capacidad de administrar, es su maceta. Entonces, si su maceta es chiquita, su resultado de crecimiento es chiquito. Y en las finanzas pasa completamente igual. O sea, si tu capacidad de administrar financieramente el dinero es chiquitito como esta taza, no esperes tener abundancia económica. Es como esa gente que se gana la lotería. Claro, eso justamente digo, y lo pierde el dinero. Y en más o menos 5 años hay una estadística muy grande de que la gran mayoría pierde todo el dinero. Y hay unos que quedan con mayores deudas de las que tenían en su momento, porque con ese dinero empiezan a comprar cosas de lujo y evidentemente eso conlleva una deuda mayor, y cuando se gastan todo el dinero en cualquier cosa, terminan endeudados, mal financieramente. Un poco de lo que tú estás hablando es hay que saber administrarse, ¿ok? Así que este podcast va a ser un poco más terrenal, un poco más tangible, no tan espiritual, se podría decir. Va de la mano. Capaz a lo último también le metemos un par de golpecitos espirituales a las personas. Pero yo creo que muchas de las cosas que aprendieron en cuanto a desarrollo personal de los podcasts anteriores, que de hecho están en Spotify y en YouTube para que lo puedan ver, justamente van de la mano con un montón de todas estas cosas que vamos a hablar de finanzas.
ahí pude centrar todo para que se pueda ver todas las pantallas en simultáneo. Bueno, Excelente. a ver, arranquemos un poco ese... Ya ligado a esto de Sí. la capacidad de administrar, podríamos hablar el hecho de cómo administrarse. Ok. Y el paso 1, que eso es algo que el mítico hace muy bien, el hecho de llevar todas las estadísticas de todas las anotaciones, estaría bueno que compartas un poco eso. Sí, uno tiene que, a ver, primero hay dos cosas que uno tiene que hacer, es contemplar los gastos que uno tiene, que muy probablemente la gran mayor parte de las personas que estén mirando esto no lo hagan, porque la gran mayor parte de la población no lo hace, es saber o tener por lo menos un estimativo con una tolerancia, un margen de error de entre un 10, 15, 20% de qué gastos uno tiene, tanto los gastos fijos como los gastos que pueden ser variables durante el mes. Ok. Y en cuanto a los gastos que uno tiene durante el mes, uno puede ir recortando, como dice el efecto compuesto, uno puede ir recortando algunos gastos innecesarios que a corto plazo no le va a parecer una diferencia abismal, pero de hecho el efecto compuesto marca puntualmente de la chica que se deja de tomar un café en Starbucks, si no me equivoco, o en la cafetería antes de ir al trabajo, y al principio no se da cuenta, pero después se da cuenta que ahorraba $1,5 por día, y 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 por 365 días del año, así exponencialmente durante un 5 periodo años, largo de 10 años, tiempo, sí. daba una fortuna. O sea, el número que daba era que si vos a ese capital lo destinás a otras cosas, lo destinás a inversiones y demás, que eso vamos a hablar un poco más después, es increíble la diferencia que uno puede hacer. Por una cuestión de que, o sea, parece poco, pero a la larga cambia muchísimo. Y no solamente un gasto, sino que hay unos cuantos gastos que uno puede ir recortando. Pero si vos no lo tenés escrito de una manera tangible y no lo tenés medido, se podría decir, indudablemente uno no puede, no puede analizar algo que no lo tiene medido, de una manera tangible. Es más, de hecho, hay un montón de, o sea, no solamente tenerlo en un Excel, sino que creo que es muy bueno, por lo menos yo lo hago, para no distraerme tanto, voy a apagar esto un segundo. No solo tenerlo en un Excel, sino que también tenerlo en una estadística gráfica, en la cual uno lo pueda ver de manera gráfica cómo es que va variando sus ingresos y sus egresos de capital. O sea, y de Claro. esta manera te motivás además. Claro. Ahí estamos tocando un tema importante que es saber diferenciar, que capaz lo tocamos en otro podcast un poco más profundo, pero la microeconomía, o sea, la economía familiar, la economía personal, nosotros mentalizarnos que somos una empresa y entender que como las empresas tenemos que tener distintos tipos de cuentas, también hacer un balance general al final de año, hacer un balance trimestral y hacer un balance mensual. Justamente eso es lo que estoy diciendo de los gastos. Pasar parte de los gastos del capital, que antes era de gastos, pasarlo a inversiones. Por ahí va a ser el podcast de hoy. Tal cual. Vamos a ayudar a las personas Tal a cual. que puedan entender cómo ir haciendo esos recortes. Y con el ejemplo... Porque además la plata que vos estás recortando en gastos no es solamente el número de la plata que vos estás recortando en gastos, es la plata que vos podés hacer con esa plata que estás Claro. recortando. Porque por ahí la persona la ve como, ah, no, bueno, es $1.50 de un café. O no, son $3 de un taxi, o lo que sea. Pero no, es la plata exponencialmente que vos podés hacer invirtiendo ese capital en otras cosas que te den ingresos pasivos. Y eso genera un patrón de comportamiento también muy importante. Fíjate qué pasa en la gente cuando empieza a ganar más. Gasta mucho más. Sí, sí. Entonces, si crean ese patrón de comportamiento, ganando quizás poco, quizás alcanzándole con lo justo y necesario, y crean ese patrón de comportamiento con poco de ganancias, cuando ganen más, va a ser exponencial su nivel de inversión Sí, y sus sí, sí, nuevos sí. ingresos. Tocando el tema de ese gasto lo pudo haber utilizado para hacer más dinero. Hay un ejemplo muy interesante que siempre lo pone, pero bueno, la respuesta lo más seguro es con el diario del lunes, somos todos verdes. Pero una encuesta muy interesante que decía, una estadística, perdón, que decía, si hubieras gastado $200, que era el costo de los AirPods, los AirPods 1, hace un año o 2 años, en Ethereum, hoy tendrías
tanto dinero, ¿ok? Hay, 2 Ethereum probablemente tendría. sí, 2 Ethereum. Y tendría Ethereum. $4.000. Sí, $4.000. Y pudieras comprarte, 4.400 hoy. Cuidado con la podrías comprarte mucho más, pelota, pasa. Mucho más ok. AirPods. tal cual, o cualquier otra cosa. A lo que voy con eso, hay que tener conciencia de lo importante que son las inversiones, ¿ok? Eso es el paso uno. Segundo, lo importante que es los gastos, qué tanto daño te hacen a la economía, porque si somos inconscientes, capaz dice, bueno, pero esto es un café, o bueno, esto es una, traigámoslo a Argentina, esto es una birra que me estoy tomando con los pibes, una pizza todos los viernes, no pasa nada, son 700 pesos todos los viernes, no es casi nada 700 pesos. Pero claro, lo que dices tú, sí, ¿cuántos, o sea, durante cuántos viernes fue eso seguido? ¿Y cuántos años seguidos? ¿Ok? Y aparte De hecho- estás creando el hábito del no pasa nada respecto a gastar dinero. Y después cuando surgen otro tipo de situaciones, no pasa nada y los no pasa nada terminan siendo una bola de nieve grande. Sí. De hecho, hay una historia muy copada de, creo que es de American Airlines o de Delta Airlines, no me acuerdo cuál de las dos, que los tipos sacan una aceituna de cada ensalada que servían en el avión. Y durante el lapso de un año, no me acuerdo la cifra exacta, pero era algo así como $70.000 de ahorro por sacar una aceituna de la ensalada. O sea, imagínate la exponencialidad, multiplicarlo por la cantidad de vuelo, la cantidad de pasajeros y demás, es realmente muy alto. Bueno, eso es aplicable a cualquier cosa. Total. Imagínate además si ese capital de la aceituna Delta Airways lo invierte en alguna otra cosa, que probablemente lo haga, es mucho más exponencial porque pasa a ser no solo $70.000, sino que muchísimo más. Claro, para eso, para que suceda eso, tiene que haber un despertar de algo, que es lo que estamos hablando del podcast 1, la conciencia. En este caso es la conciencia del dinero y del gasto. No necesariamente ser rata, ¿ok? No lo vean de ser Que claramente, que claramente estamos muy lejos de serlo. pero Al final, de pasada, disculpen, Mm. vamos a tocar un tema muy interesante relacionado a eso y a lo que tiene que ver con subir los estándares. ok, pero de eso- gastos. Claro, al final del podcast lo vamos a tocar, que es muy bueno. Porque, o sea, una cosa es vivir en abundancia con plata generada de ingresos pasivos y otra cosa es vivir en abundancia o tratar de vivir en abundancia con plata generada de ingresos activos, de ingresos trabajados, que es como bastante contradictorio. No ¿Se recuerdo si era entiende? Warren Buffett el que decía algo así como que si no tienes ingresos, o sea, si el dinero no trabaja para ti mientras duermes, vas a terminar muriéndote trabajando. Y que los lujos lo pagan los ingresos pasivos. Sí, tal cual. Total. De una manera saludable, porque los lujos también los pueden pagar, como dijimos anteriormente, los ingresos activos, pero a la larga te terminan perjudicando, ¿ok? Tal cual. Que son los préstamos o las hipotecas para costearse un auto del Claro. año. No, El tema- o una venta, ponele una venta de algo esporádica que no te genera el ingreso pasivo, sino que solamente te genera un dinero de una vez. Si ese dinero de una vez vos te lo gastas todo en joda, ropa, autos, lo que sea, indudablemente, o sea, ese dinero va a pasar a nada, porque no lo estás reinvirtiendo. Sí, está bien, lo estás invirtiendo por ahí en tu propia marca personal, pero bueno, no es tan así. El tema también, un detalle, es que muchos de esos gastos conllevan gastos mensuales pasivos que te van quitando cada vez más Claro. capacidad económica. Sí. Y sumale a que si tus ingresos son lineales y tenés una inflación que te va comiendo esos ingresos, tu capacidad de vida en cuanto a lo económico es cada vez menor. Claro, la devaluación activa, la devaluación momentánea del activo, ¿ok? Es como, por ejemplo, cuando la gente trabaja va a la facultad y trabaja, va a la facultad para comprarse un departamento. No. ¿Por qué para comprarse un departamento? O sea, no Para tiene comprarse ningún un tipo de departamento, sentido. comprarse un departamento y utilizar el departamento como Para vivienda, vivir. claro. Ahora, No. si estás en Estados Unidos, Si Europa, estás en Argentina para tenerlo de renta tampoco, no No, sirve, no, no, te pero dan si no te dan 3 vidas para recuperar la inversión, no tiene No, no. sentido. en Estados Unidos y en Europa el sistema inmobiliario es distinto, que ahí sí tendría mucho mayor sentido todo lo que sería lo de las rentas de departamentos. En Argentina funciona muy Sí. distinto. Tiene sentido, pero los cracks que hacen eso no lo hacen con plata de su bolsillo, Ah. sino que se apalancan. Es que los grandes nunca hacen dinero invirtiendo su dinero, sino que Claro. usan el dinero de otras personas. ¿Cómo hacen los bancos? Los bancos hacen mucho dinero, pero con nuestro dinero.
Con mi dinero lo dudo porque no tengo dinero en los bancos. Es casi más no tengo banco, avanzado, es más Es avanzado. de trolo, tener dinero en el banco es de trolo. Sí, muy, Es de trolo. muy, muy bien. El dinero se tiene en la wallet de los exchanges, los bancos es de trolo. O en un Es banco socialista. centroamericano o en un banco en Suiza. Sí, sí. Eso sí. En un banco paraíso fiscal. Sí. Sí. O Islas Canarias. Ok. Islas Canarias. Tenerife más particularmente es noble. Pero si no, no, esas cosas son de trolo. Bueno, a ver, como estábamos diciendo, ¿qué otras maneras hay qué maneras hay de que se pueda generar ingresos directamente? Es difícil concentrarse con No, pero no lo leas, no lo leas. No lo veas. ¿Qué maneras hay de... Vayan, pero a veces me da un poco de curiosidad. Pero es autocontrol, está bien. ¿Qué manera...? No, está bien. No, pero no me bajes el brillo porque quiero ver cómo nos vemos. quiero apreciar mi belleza. Bueno, no, ¿qué maneras hay de que, además de resignar de esos gastos innecesarios, uno pueda generar ingresos con esos gastos? Bien, ahí es ya Con esos no gastos, en realidad. Claro, es ya tener en cuenta de que uno puede tener dinero como creando nuevas canillas de flujo de efectivo. Y ahí va de la mano con algo que un tiempo hablamos, que es el triángulo de la riqueza. Y cuando hablamos del triángulo de la riqueza se dividen en 3 segmentos, el cual el primero podrías identificar una actividad tuya que puedas ejercer a modo autoempleo. Freelancer, lo que ahora es conocido como freelancer. Claro, y que sea bien paga. Capaz que, no sé, sos un buen fotógrafo, sos un buen entrenador personal. Y eso, buscás la manera de monetizarlo y ahí va una de las partes del triángulo. Déjame añadir algo a ese primer punto, luego pasas al siguiente, si vamos a aprender una habilidad, evidentemente hay que intentar hacerlo en un sector que esté en crecimiento, no intentar hacerlo en algo pasado. Por ejemplo, la programación, que viene muy bien, el cannabis medicinal, el Big Data, ojo, el Big Data en el futuro, las criptomonedas, el trading, todo eso, o sea, desarrollar la habilidad y luego ponerla a la venta de manera autoempleada, de manera freelancer. Hay muchos sitios que trabajan de esa manera. Es más, las grandes tecnológicas, las Big Tech, Parece una cosa, pero sí, vamos a ver. no contratan tantos empleados. Los proyectos importantes contratan justamente a freelancers, a tercerizados. Totalmente. Te escucho. Después, por otro lado, es ver la manera de crear un negocio escalable. Cuando hablamos de negocio escalable, hablamos de un negocio que pueda llegar a un punto en el cual, sin necesidad de tu presencia física, genere ingresos pasivos y permita algo de que sea que no tenga límites geográficos. En el sentido de si te pones un kiosco, te van a comprar la gente que está cerca de ese lugar, no te van a comprar, tenés un kiosco en Palermo, te van a comprar del Chaco, por así decirlo, ¿no? Entonces, si vos buscas la manera de tener un negocio escalable que vaya creciendo cada vez más, eso te va a permitir 2 flujos de efectivos y uno en crecimiento constante mientras entregas tu tiempo. Eso nombraba Dana White, el presidente de UFC, en una entrevista con Tony Robbins, que el tipo decía: las peleas son más escalables que cualquier otro deporte, porque, a ver, hay deportes que son populares en un determinado lugar del mundo, el cricket en India, el fútbol americano en Estados Unidos. En cambio, pelearse es universal. O sea, en cualquier lugar del mundo, el tipo que gana una pelea es respetado. Y es algo que está dentro de la naturaleza humana. Por eso el tipo veía mayor escalabilidad en eso que en cualquier otro deporte. Bueno, y así es como está creciendo. No, está creciendo también por algo muy importante, que es que creó un muy buen sistema de entretenimiento, que es que todos los sábados hay una velada. Entonces, también buscar ese negocio que puede crecer exponencialmente porque hay un nicho de mercado y crear el sistema. Claro, y aparte tener en cuenta en este caso de las peleas que tiene múltiples llegadas de capital, o sea, a través de publicidades, claro, a través de las personas que van al lugar, a través de las apuestas, a través de un montón de canales de ingresos. Ahora, la otra parte del triángulo es el hecho de las inversiones de alto rendimiento. Ok. A nosotros nos gustan mucho. Las inversiones de alto rendimiento, manejado por Instagram para ver qué... manejado con un formato 70-30, que siempre nosotros decimos que es una buena manera de manejar, designar por ahí 70-30, 80-20, un determinado capital a las inversiones de alto rendimiento y el otro algo más conservador. Cuando la gente habla de inversiones de alto rendimiento, hay una especie de límite mental creado por la sociedad, una especie de
¿cómo decirlo?, de mal visto, pero es por la sociedad. O sea, la misma sociedad se cierra y dice, inversión de alto rendimiento, no, acá no. Pero hay mucha inversión de alto rendimiento convencional y digital, porque, siendo sincero, todo va a emigrar a lo digital. Pero la industria de la ropa es una inversión de alto rendimiento. Necesitas mucho capital, pero es una inversión de alto rendimiento. Es decir, cuando escuches la palabra inversión de alto rendimiento, no te encierres y digas, estos me quieren ofrecer cualquier tipo de cosa. Lo que sí es cierto es que los negocios digitales llegaron para quedarse y evidentemente es mucho más fácil, más exponencial, más global y la joda también está por ahí. Es que yo creo que la gente a veces no invierte, valga la redundancia, en las inversiones de alto rendimiento porque no, o sea, vos no podés ganar dinero que ni te imaginás poder llegar a ganar. ¿Se entiende? O sea, si no está en tu conciencia, si vos no tenés la aspiración de no lo vas a terminar ganando porque no vas a terminar, eso por ahí vos lo podés explicar más en claro, no lo vas a terminar ganando porque no lo vas a creer posible, no te vas a ver dentro de la posibilidad de poder llegar a hacerlo. Es como que, no sé, si vos entrás a jugar un partido de X deporte, de tenis, y vos en ningún momento te visualizás ganándole al rival, no le vas a poder ganar al rival si ni siquiera vos te lo crees que le podés ganar. En cambio, si vos, lo mismo en los negocios, si vos ves posible, ves viable, es mucho más probable que termines invirtiendo en cosas de alto rendimiento y que te puede ir bien como te puede ir mal. Pero también las personas que toman riesgos son las que en general terminan teniendo mejores resultados o llegando al éxito extremo. ¿Sabes que hay un ejemplo que lo leí en estos días, a la pasada, y es que no seas un cazador de ballenas? Y el ejemplo es el siguiente: en los años 1800, el aceite de la ballena, que es lo que se utilizaba como combustible, más que nada para electricidad, luego dejó de ser el aceite de ballena, empezó a ser el gasoil, el queroseno, empezó a ser el queroseno. Y luego fue evolucionando a lo que hoy en día es la energía autosustentable. Es decir, que al principio, tienes que ir con un negocio convencional, pero no cerrarte a la innovación. Y cuando hablamos de innovación en negocios de alto rendimiento, puede ser las plantaciones de cannabis de manera online, puede ser el trading, que está muy mal visto, pero la persona que lo ve mal el trading es por una falta de conciencia o falta de información. Una inversión digital de alto rendimiento puede ser la misma programación, que tengas un equipo de programadores, pero no seas ese cazador de ballenas que decía, esta persona que quiere hacer electricidad con los paneles solares está demente. No, el tipo que está haciendo electricidad hoy con paneles solares la está levantando con palas, pero lo llamaron loco en su momento y desconfiaron mucho de ese sector. Como todo, en general, a toda persona que proponga algo disruptivo siempre lo van a llamar loco, y a corto plazo siempre le van a, o sea, siempre va a ser bastante discriminado, se podría decir, por las personas que no tienen la aspiración suficiente o las personas que no ven la escalabilidad o la potencialidad de un determinado negocio o de cualquier cosa, porque indudablemente tratan de transmitir las limitaciones que tienen ellos mentalmente a otros, o al que tiene más aspiración. Totalmente, bueno, todo esto que están nombrando, justo nombraste algo importante, el tema de la administración financiera en cuanto a una inversión. Si vos entendés que vas a destinar un capital que estás dispuesto a perder y estás invirtiendo y poniéndote en riesgo, vos te podés administrar con un 70-30 en cuanto un 30% a alto riesgo y un 70% a medio o bajo riesgo, en el cual si alguna falla, vos tenés diferentes coberturas, claro, y otras que van a ir creciendo, y la que sigue funcionando bien no te va a dejar de dar ganancias. Entonces, armando un buen plan, estando bien estructurando, aprendiendo a administrar las inversiones, tu capacidad de crecimiento económico va a ser muy grande y los miedos van a bajar. Además, hay que contemplar que todo este tipo de inversiones se debe hacer con un pequeño capital. Supongamos que estamos hablando, que probablemente sea la mayoría de la gente, a personas que tienen un determinado trabajo en relación de dependencia, como de tener, no sé, el 80% de la población, y genera determinados ingresos que no son ingresos pasivos, son ingresos por el trabajo que ellos generan, que ellos hacen día a día y viven al día, se podría decir.
los tipos recortando determinados gastos van a tener un superávit de capital para poder invertir en determinadas cosas. Dentro de ese superávit de capital, que supongamos que ellos ganan 10 y de ese 10 recortan algunos gastos y gastan 8. Con esos 8 que gastan, indudablemente no puede hacer nada porque lo gastan, pero con los 2 que le quedan, abren como un nuevo 100% de esos 2. ¿Se entiende? Y de esos 2, el 30% lo invierten en alto riesgo y el 70% en medio riesgo o bajo riesgo. O sea, Hay un método, no lo voy a explicar ahora porque justamente lo estábamos como debatiendo a ver si lo explicábamos o no lo explicábamos, que es el método CAI. De ese 2, no sé si 70-30, sino de ese 2 también hay que tener el colchón de emergencia. Ojo, O sea, mensualmente también hay que ir añadiendo el colchón de emergencia. Es un pequeño capital por si llega a suceder algo. Algo que quiero añadir rapidito antes de que se me vaya. Si nosotros, administramos bien nuestro dinero, no hace falta ser el presidente de una compañía, no hace falta ser el lobo de Wall Street en las inversiones. Si somos un empleado, digamos que hipotéticamente somos un empleado, porque lo cierto es que la mayoría de las personas que me escuchan o son empleados o quieren ser empleados, no hay que criticarlo. Pero también puedes llegar a conseguir la famosa libertad financiera. Al medio plazo, pero sí. Claro, no, a medio plazo. ¿Por qué? Porque ahorrando, sabiendo administrar tu dinero, vas a poder justamente invertir en eso que luego va a comprar a lo largo del tiempo. Cuando digo mediano plazo, no digo 2 años, yo digo 6 años, 8 años. Pasa mucho que todos piensan, la mayoría piensa cortoplacista y justamente ese pensamiento cortoplacista es lo que es la limitación al ahorro, es la limitación a las inversiones. Entonces la invitación es que tomen conciencia a la administración del dinero, tomen conciencia a pensar a mediano y largo plazo. Si yo te hubiera dicho, Mítico, por ejemplo, la gente sobreestima lo que pueda sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en 5. Te pongo un ejemplo. Si no pasó con el diario del lunes, bueno, pero si todo el dinero que habremos gastado en Nugatón, por ejemplo, lo hubiéramos gastado en comprar una altcoin en su momento, evidentemente. Shiba. Cardano, pongámosle Cardano o Matrix. No necesariamente Shiba, pero lo que voy. Ese dinero a lo largo del tiempo hubiese crecido un 3200%, que es lo que creció Cardano a comparación del año pasado. Tal cual. Entonces, es piensa contrafáctico, pero sí. No, hay gente que lo hizo, contrafáctico no. O sea, contrafáctico lo habremos hecho nosotros. Para nosotros, en nuestro caso. Para nosotros sí, porque ya no. Pero lo bueno es que esto está disponible para que cualquier persona lo pueda hacer, que separe parte del capital que gana y lo empiece a invertir en este tipo de cosas. Lo que sí le tendremos que contar a la gente es qué consideramos nosotros bajo nuestro criterio o bajo las inversiones que nosotros hacemos, que son inversiones de alto riesgo, de bajo riesgo, de medio riesgo, de las cuales nosotros hacemos bastante de todo. Tenemos muchas fuentes de ingresos distintas, que algunas ya la audiencia las sabe, y hay otras que no, pero como para que la gente pueda contemplar un poco los riesgos de cada una de las inversiones y si ya tiene esa parte que está separando de su capital, en qué puede llegar a ponerlo para empezar a hacerlo crecer pasivamente. Yo quiero tocar y cerrar un temita antes de lo que estábamos hablando, que debe haber mucha gente que esté en una situación en la que llego con lo justo. ¿Cómo voy a invertir si llego con lo justo? Bueno, entonces, yo quiero que esa gente piense que si solo el 10% de lo que gana, que si hoy en día están ganando quizás 40.000 pesos y ahorran solo 4.000, que es poquito, sí, para invertir, pero si ahorran solo ese 10% y no simplemente tienen esos 4.000 pesos y en qué lo invierto, sino que lo van ahorrando para potencialmente después invertir, mientras van aprendiendo y teniendo conciencia en invertir, pueden crear algo muy bueno. Y ahí es donde quiero que esa gente piense qué hubiese pasado si esto lo hubiesen escuchado en el último año de escuela y desde que terminaron la escuela hasta el día de hoy hubiesen ahorrado el 10% de todo lo que pasó por sus manos. Que pasó por sus manos. De hecho, hay un montón de gente que por ahí nos está escuchando ahora que está terminando el colegio en este momento. Muy probablemente. Y que por ahí está pensando en, no sé, si ya tiene un trabajo, esos 4.000, 5.000, 10.000 pesos extra que le quedan,
por ahí gastarlos en una facultad. No. Y eso le va a generar un gasto pasivo, le va a generar un gasto que es plata que no la puede terminar invirtiendo. Más allá, Supongamos, entre muchísimas comillas, que la está invirtiendo en conocimientos. Supongamos. Pero más allá de eso, Está ahí. ponele que gasta en la facu y después el 10% de lo que gana representa una partecita de eso. Y de acá a 5 o 10 años, lo que puede llegar a lograr, Claro. se puede volver un gran profesional y un gran inversionista. No necesariamente tiene que dejar una por la otra. Ok, Exacto. sí, no es... Otra cosa, o sea, es muy importante que saltemos las inversiones, porque la persona que está escuchando, capaz la mayoría por nuestro público, lo que voy a decir va a decir, es muy obvio, pero capaz hay un 1% que no lo sabía. Sí, Cuando hablamos de ahorro, hay que tener en cuenta lo que dije anteriormente, que es la devaluación momentánea del activo. Que ahorremos en pesos, ¿ok? Que ahorremos en pesos, bolívares, incluso en dólares hoy en día. en dólares también. A Hay una razón del devaluación. 5%. Claro, en este caso fue un 5%, O por sea, toda la impresión que hubo. Además, pensá que el poder de compra de que había, lo que vos comprabas con $1 en el año 1921, ponele hace 100 años, hoy en día lo compras con 100. ¿Se entiende? Aproximado, no es exacto, pero más o menos anda por ahí. O sea que el dólar se devalúa, o sea, tu poder de compra se devalúa día a día si vos tenés el capital en dólares. O sea, y lo También- tenés ahorrado, almacenado ahí para comprar un departamento, que ese departamento Claro. después te va a generar gastos. También es cierto que si no tiene la posibilidad de comprar oro, por ejemplo, que es una manera de ahorrar más convencional, bueno, no ahorro en pesos, pero ahorro en dólares. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración hay una desaceleración de la devaluación del activo. Si no tiene otra manera, Pero que bueno, en vez de ahorrar en pesos, bueno, ahorrar en dólares Es un mal mucho menor. mejor. No, Claro. bueno, sí, pero eso es algo ojo muy- que hoy en día hay criptos que van paralelamente al oro. Y cualquier persona puede tener acceso. Eso es cierto, eso es cierto. Y también hay criptos que van relacionadas al dólar y la inflación es mucho menor. El USDT, la inflación, si no me equivoco, ha sido un 2%, un 3%. No, el USDT, No, la no, sí, inflación sí, es- sí, la- sí, sí, sí. la- Paralelo. la No, sí. inflación es paralela al dólar. No, el USDT y el USDC y el BUSD es todo paralelo al dólar. Pero lo que sí, vos con USDT, USDC o lo que sea, Puedes podés generar haciendo staking de esas criptomonedas, de esas stablecoins, o dando préstamos de esas stablecoins y generar una rentabilidad anual, como se dice APY, mucho mayor a la inflación del dólar, mucho mayor a ese 5 o 6% de inflación. Hay que aclarar que cuando hablamos de préstamos, no tienen riesgo en este caso con las criptos. No tienen, es medio complejo de En explicar. ciertos exchanges no tienen riesgo Claro. por la... En casos como KuCoin, ponele que KuCoin llegado al caso, me puedo estar equivocando, pero estoy casi seguro, por lo que yo sé, sale de garante en el teniendo en cuenta que le exige poner un colateral al prestatario, el prestamista recibe el capital de todas maneras, por más que el prestatario se muera. Qué sé Lo yo. mismo sucede con los savings. O sea, Estamos hablando de que KuCoin en su momento, hoy en día está pagando como bajó el mercado y demás, y es algo especulativo, está pagando aproximadamente un 7-8% anual, pero en su momento estuvo pagando hasta un 120-130% anual en dólares. Y, o sea, realmente es una inversión de un riesgo muy bajo para la rentabilidad que paga. Está bien, ¿por qué pagaba ese 120-130%? Porque indudablemente en su momento el mercado cripto, que yo creo que va a volver a pasar esto dentro de muy poco, el mercado cripto estaba tan alcista que la gente podía pedir un préstamo a pagar con un 120% de interés anual y así todo invertir en alguna altcoin que te dé mucho más que un 120% de interés de retorno anual. Por ende, vos por ahí pedías un préstamo, yo no pedía, yo daba préstamos, de hecho sigo dando. Pero el prestatario podría pedir un préstamo un 120-130% anual y hacía todo, después lo invertía en otra altcoin, generaba un 400%, claro, y le sobraba claro, 200. la generaba en una semana. En una 2 semana, semanas. claro, y después le quedaba todo un año para pagar un 120 cuando generó un 400. Es espectacular, pero bueno, eso está un poco en que la gente no puede asimilar.
No, la persona que está acostumbrada a lo que le enseñaron en el colegio, de no un plazo fijo, que le enseñaron los padres, de no comprar un departamento, en 7 vidas lo podés recuperar, no lo ve, no lo puede ver porque no está, o sea, está fuera de su conciencia, no lo puede asimilar. Bueno, justamente nosotros la idea es ayudarlo a que vaya expandiendo sus límites y vaya tomando conciencia. La idea no es pegarle, sino que entienda, Claro. ¿ok? Que se siente con nosotros, entienda, escuche el podcast y que lo vea, que vea nuestro punto de vista. Y que lo más seguro es que le va a servir. el Y punto que de vista. salga a buscar más información también. Obvio. Siempre es importante ¿cuál es la palabra? La autoeducación. La autoeducación. Sí, además, a ver, no solamente, o sea, eso es cuestión tal cual, de tener la información. O sea, si vos tenés la información correcta, si vos de hecho te juntás con las personas correctas, indudablemente hay más posibilidades de que te llegue toda esa información. A nosotros nos llegan negocios todos los días, ¿pero por qué? Porque todos los días estamos juntándonos con personas de negocios. O sea, sí, o sea, indudablemente eso hace que cuanto más posibilidades te surjan, indudablemente sobre una ley de probabilidades mejores inversiones vas a poder hacer, y las inversiones por una cuestión de la cantidad de gente con la que te rodeas van a llegar antes a vos, pero van a llegar antes no solo por cosas de atracción y cosas intangibles, sino que van a llegar antes a vos por una cuestión de ley de probabilidades. Si vos estás todo el día hablando con personas de negocios y sale, no sé, un airdrop que pagan tanto de tal unidad de coso, y por las personas con las cuales estás hablando, indudablemente te va a llegar a tus oídos eso más rápido que el que habla de fútbol con todos sus amigos en todo su grupo. Que está bien, está perfecto. A mí también me gusta el fútbol, pero es cuestión de la información que estás manejando. Volviendo a tocar el tema de las inversiones, ¿ok? ¿Qué tips se le puede dar a las personas con el tema de las inversiones? Que eso es lo que tú habías nombrado, si no me equivoco, antes de que termináramos lo del ahorro, ¿ok? Ok, no, lo que yo quería decir es en cuanto a que, primero que nada, que la persona que empieza, hay mucha gente que lo que pasa mucho en el network marketing también, pero puntualmente en el tema de las inversiones sin network marketing, en las inversiones normales, lo que pasa mucho es que la persona deja su trabajo convencional cuando apenas empieza a ver plata, el trabajo que, o sea, que lo mantiene vivo hasta ese momento, o por lo menos durante ese momento. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que lograr es que tus ingresos pasivos superen o dupliquen, por lo general se dice que lo dupliquen, a tu ingreso generado por trabajo, para recién ahí poder dejar tu trabajo. Claro, pero también tiene que ser una manera constante. Yo creo esto, ¿no? Yo creo que ahí yo lo que duplico en las personas que me preguntan cuándo dejar mi trabajo, si estoy emprendiendo, es lo siguiente, que saquen un cálculo, generalmente en dólares, de cuánto cuesta un año de vida con la calidad de vida que tienen hoy. Entonces, de esa manera pueden ahorrar con sus ingresos pasivos la cobertura de todo un año para darse un año de libertad y poder enfocarse fuerte en su emprendimiento para ganar muchísimo más que el año anterior. Ok, es una opción. La otra opción Es una buena opción. Es una opción de cálculo. Sí, siempre vamos a terminar cayendo en el cálculo. O sea, acá todo siempre va a terminar recayendo en el cálculo. La otra opción es que ese ingreso sea mantenido. Porque, ¿qué sucede si yo gano $20,000? ¿Ok? No tengo la conciencia, con mi trabajo solamente hacía $200 y renuncio, eso lo duplicó, $20,000 duplica los 200 que ganaba antes, pero como no tengo la conciencia y no fue un ingreso constante, se va el flujo el mes que viene y renuncio, y como tampoco tengo lo que es el conocimiento de la administración del dinero, lo más seguro es que la plata, los $20,000 se vayan en 2 semanas, me quedé sin trabajo, sin $20,000, con un auto nuevo que voy a tener que pagar impuesto al lujo acá en Argentina, la patente y... y unas cuantas otras cosas. Entonces, siempre terminamos cayendo en lo mismo. Los cálculos. Es importante controlar el ingreso. Y decir cuándo voy a dejar mi trabajo o cuándo voy, o sea, o qué voy a hacer con esa. O sea, tenerlo todo preestablecido, porque a la larga es mucho mejor, sin duda. Después, a ver, como qué posibilidades hay de qué tipo de negocios para generar ingresos pasivos. En criptos hay muchas. Staking, préstamos. Sí, están los lendings. Los lendings, el staking, operar futuros no serían ingresos pasivos.
holdear una determinada criptomoneda no son ingresos pasivos, exceptuando en algunas criptomonedas que pagan dividendos a los usuarios, como puede ser también las criptomonedas de los exchanges centralizados, exceptuando BNB, la gran mayoría pagan dividendos de como si fueses un accionista o copropietario, Sí, de hecho, como es el caso de KuCoin. Claro, justamente hay muchas personas que no lo saben, pero si holdean KuCoin, hay un bono diario de un cierto porcentaje, dependiendo de la cantidad que tú estés holdeando de KCS, y te van a ir pagando. Claro. O sea, tienes, no sé, $1000, por ejemplo. Si no me equivoco, yo tengo un monto similar. Y diariamente gano $1, $2, y no hago nada. Simplemente holdeo la cripto y ellos me van pagando la comisión. Ellos me dan a mí parte de la comisión que ellos cobran por los trades que van haciendo. Si no me equivoco, es el 50% de lo que genera KuCoin, lo distribuye de manera directamente proporcional a la cantidad de tokens de KuCoin que tengan cada uno de los usuarios. Y en qué varía, en qué fluctúa la ganancia, no solamente en la cantidad que vos tengas, sino en el volumen que mueva KuCoin ese día. Cuanto más volumen mueve en operaciones, indudablemente más es la plata que uno va a ganar como accionista, ponele. Es como una especie de dividendos. OKX tiene lo mismo. No necesariamente hay que quedarnos en las criptos, podemos pasar también. Algo que me gusta a mí, que esto sí es de mediano, alto riesgo, que es las plantaciones digitales de cannabis. A mí me gusta. A mí también. No pongo las manos en el fuego como está en tu video de YouTube, la gente que no lo ha visto que lo puede ir a ver. No, que no pongo las manos en el fuego en el Claro, video. exacto, Claro. él también Tal dice cual. eso en el video. Aclaro de YouTube. los riesgos que conlleva y demás. Claro. Pero es una industria que es muy posible un 10% mensual. O sea, hoy en día con todas las cosas que se están abriendo de manera digital, estamos expandiendo los límites que teníamos que, no sé, un banco te da un 3% mensual en dólares, un fondo de inversión te da un 26%, que es el mejor de los mejores fondos de inversión del mundo, te da un 26% anual. Anual. Un 26% lo conseguimos en criptomonedas o lo conseguimos en una empresa de rentabilidad. Lo conseguimos en el bear market, un 25%, creo. Sí, lo hemos hecho. En el mercado bajista, o sea, imagínate. Lo que sí es que hay que tener muy buen ojo. Hay que tener muy buen ojo, hay que ser muy crítico para esas empresas de alta rentabilidad, como sea, los puedo nombrar, sí, porque ya cayeron, o sea, no hay otra persona que me quiera cualquier cosa. Nombralo, Atentan pero- contra el sultán, Qualian, Intense Life, Arvistar, Cubitech, todas esas empresas de alta rentabilidad que... Si una- hay que tener un buen criterio para decir, escúchame, no, esto se va a caer, no tengo que invertir acá. Atom Bank, ¿cómo se ¿Cuándo llama? entrar y cuándo Comex. salir también, no? Comex. ¿Cuándo entrar y cuándo salir? Por favor, cuenta la historia de Comex. ¿Es Comex la de los No, 32.000 es dólares? muy fuerte. No, muy fuerte. Muy Ah, fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Aclaremos igual que la inversión fue mínima. Fue algo para pagar para ver, nada más. Ok. Fue Pero justamente ese tipo de cosas lo que genera es experiencia, no pérdida en sí, sino que verlo como experiencia para mejorar el juicio. De hecho, No. vos hablas siempre de la mentoría, que es transmitir la sabiduría sin el dolor del proceso. Total. Que eso, bueno, es lo que a toda la gente que trabaja, hace negocios con nosotros, inversiones y demás, siempre se lo tratamos de transmitir para que no se pegue la cabeza contra la pared como nos pasó a nosotros. Más aún a nosotros dos, en bastantes inversiones, pero bueno, por eso es que ahora aprendimos un montón y tenemos un margen de error Hemos muy claro, creado bajo. una gran reputación Ay, en todo sí. el mundo. Gracias. Claro. Hay un... Por siempre ser transparente con el inversor. O sea, todos los inversores, hasta en algunos negocios que fue mal, todos esos inversores siguen accediendo a nosotros para nuevas futuras potenciales inversiones por lo bien que nos manejamos con ellos en la buena y en la mala. Sí, 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 sí. Y previo y la anticipación del riesgo que conllevaba. Y por no pensar cuánto vamos a ganar nosotros por ellos, sino que pensando en cómo podemos ayudarlos a ellos en eso, ¿no? Sultán. Sí, no, estaba leyendo un rato acá las preguntas y hay una pregunta que crucé justamente hace como 20 minutos que quería... Estoy leyendo un poco. No, a ver. fue una pregunta que leí hace un tiempo y es, ¿me puedo hacer millonario con 100 pesos? Jodido, pero Todo es posible. todo es posible en el mundo de las finanzas. ¿Y cuántos son 100 pesos? $1. No, menos. Menos de $1. Menos. Sí. Si hubieras invertido $1 hace 8 años Es en contrafáctico, Bitcoin, pero no, sí. pero estoy hablando de la posibilidad. Matemática existe y está el ejemplo claro. O sea, hubieras gastado $1 en Bitcoin hace 8 o 9 años y serías millonario. Es decir, es posible. El descanso, En Dogecoin hace un año.
No, hace también 8 años, que no sé, hace 8 años que Dogecoin. Yo creo ¿Hace igual. 8 años en Dogecoin? Sí, lo de Doge que tiene 9 años Dogecoin. Pero el precio, no sé, no. Yo creo igual que es. Si empiezan a generar buena conciencia a través del mundo de las ventas y empiezan a volverse buenos vendedores en algo que les gusta, con esos 100 pesos pueden empezar a generar un flujo de efectivo escalable. Claro, no es que de la noche a la mañana. No, tiene no. que ser, o sea, tienen que tener Además, una suerte. A ver, hoy... No, tiene que dar lo mejor de sí, tiene que tener mucha voluntad. Pues, Si sí, quiere, puede. Sí, mucha No, no, voluntad. sí se puede, Podés pero- ganar, o sea, podés ganar plata sin invertir plata también. Claro. O sea, no hace falta tener que invertir plata. Podés invertir tiempo, conocimientos. Lo que hablamos del primer punto. Claro, el sí. primer paso que decías tú de ser freelancer. Si vos desarrollás una determinada habilidad Lo en pones la en cual mercado. crees que sos bueno, la pones en el mercado, prendiendo una cámara, hablando en YouTube, hablando en Instagram, hablando en Twitch, hablando en lo que sea, y después el mercado por ahí te selecciona. Sí, O sea, más allá de hablar en cámaras, venderlo directamente. Sí, el sí. El programador no habla tanto no, en bueno, cámaras, el programador, sino claro, que- pero por ahí la manera más fácil que está a la vista de cualquier persona, abrirse una cuenta en cualquier cosa y ahí puede empezar a pasar links de referidos de los productos o servicios que quiera vender. ¿Por qué se ríen con los links de referidos? De cualquier producto o servicio que quiera vender, el marketing de afiliados es algo realmente muy bueno y a su vez las plataformas le terminan pagando, no solo las plataformas de venta, sino YouTube, Twitch y demás. Quiero rápido decir 3 maneras, porque se me vino, o sea, lo tenía pensado, 3 maneras con el tema de marketing de afiliados para hacer dinero de un punto cero. Un blog. O sea, si tú haces un blog, lleva mucho tiempo, Crear mucha comunidad, tenés dedicación. que crear comunidad. Claro, si tú creas comunidad gratuita, dando información gratuita, a la larga le vas a poder vender algún producto o servicio. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ok? Capaz por ahí la inversión no fue tanto Tiempo, por ahí sino fue nula tiempo. monetaria. Sí, casi imposible que sea nula monetaria. Porque tenés que comprar una computadora. Claro, para cosas. exacto, Pero supongamos que ya lo tenés. suponiendo que ya lo tienes, dedicando tiempo, mucho esfuerzo, no necesariamente, porque creo que tú tenías algo como que no es necesario para ser exitoso dedicar tanto esfuerzo, algo así había escuchado. O sufrir. Sufrir. Repítelo, porque yo lo sé porque yo vivo con Ezequiel y bueno, la información la tengo todos los días, pero que Claro, la gente lo sepa. mucha gente habla de que para generar resultados grandes tenés que literalmente sufrir en grande y generar en base a ese sufrimiento un gran resultado. Y que primero está el sufrimiento y después está el crecimiento. Y no es así. Claro, por ahí. No necesariamente tenés que sufrir para crecer. Claro, no hace falta para llegar al cielo pasar por el infierno, algo así. Que muchas, o sea, que existe también esa limitación de o sea, hay muchas limitaciones de la sociedad. No, increíble la cantidad de limitaciones que hay, los amigos, las influencias, la influencia negativa y la energía que te van poniendo mal, las ideas, los constructos sociales que te van metiendo en la cabeza. De hecho, increíble. hay una... ¿Viste el video de McGregor, de Conor, que el tipo, cuando el periodista, creo que es Ariel Helwani, el de UFC, el tipo le dice, no es inhumano la vida que estás llevando, no es unhealthy, pero sí, insalubre sería la palabra en realidad. Y el tipo le dice, no es insalubre el hecho de entrenar, dar una conferencia de prensa, hablar en cosos, generar contenido en redes sociales, y demás. Y le dice, unhealthy. Y le dice, do I look unhealthy? Claro. O sea, me veo unhealthy. Sí. Mirá lo que se te cuerpo, mirá insalubre, absolutamente. sí. Me veo unhealthy, no me veo unhealthy. Y el chabón le dice, unhealthy es laburar de 9 a 6 o de 9 a 5, no me acuerdo que le dice, en la misma oficina y vivir todos los días el mismo día. Eso es inhumano. Eso, el tipo dice, that's unhealthy, that beat your mind. O sea, eso es inhumano, eso es insalubre, eso derrota tu mente. Y tiene mucho sentido. O sea, la gente cree que porque ese sufrimiento de 9 a 5, lo que sea, esperando la hora de irse, como por ahí, no sé, te pasaba en el colegio, a mí me pasaba en el colegio, pero después ya no, porque disfruto todas las cosas que hago. Eso no sé cómo hace la gente para vivir con eso. También existe la posibilidad, o sea, nosotros también tenemos una rutina parecida semana a semana, pero justamente el tema de la asociación, es medio monótono, sí, se podría decir, porque es una especie como de repetitivo, pero justamente en esa repetición o sea, entre tanta dinámica es lo que se disfruta. O sea, sí, también es muy importante. Esto, por ejemplo, Sí, hacer este programa es parte de nuestro trabajo, nuestro negocio.
y demás. Que a la larga se puede monetizar, donde no estamos invirtiendo dinero, pero a la larga se puede llegar a monetizar. Claro. ¿Ok? Eso es lo que las personas tienen que ver. Y la gente puede buscar eso en YouTube, apalancándonos de información de Carlos Muñoz, El arte de perder, ganar. ¿Ok? Ok. Eso es muy Hay Carlos- mucha información muy buena. Carlos de dice Carlos algo muy Muñoz. bueno hablando de las inversiones, que no inviertas dinero en una industria que no conoces, ¿ok? En un negocio que no conoces. Eso también es importante. Investigar la industria. Está en crecimiento. Sé todos los pasos de mi industria para que no me caigan tampoco, o sea, de que lo que me están diciendo es cierto. Eso es muy importante a la hora de invertir. Es decir, no es que viene un amigo y te dice, brother, mete $1000 acá y mañana eres rico. No. No va a pasar. No, muy difícil que pase. Si no es... Primero mira los resultados de la vida Claro. que tiene esa persona y si los resultados lo avalan. Nos quedan 10 minutos de programa y me gustaría que toquemos el último tema que vos lo tenés más claro, ese, el de termostato financiero, y por ahí eso lo puedo introducir un poco yo, el tema de elevar los estándares. Claro, bueno, arrancando con todo lo que es el termostato financiero, es un poco lo que habíamos tocado de no el hecho de ser rata, ¿no? Ahí hay una clave, cuando vos te administrás financieramente, así como destinás un 10% para inversiones, tenés que destinar un 10% para experiencias que eleven tus estándares de vida. Por ejemplo, vos sos una persona que disfruta la comida y mes a mes vas 4 veces a comer las pizzas que vos dijiste con tus amigos de fútbol, y por qué no ahorrar eso en vez de ir 4 veces a un lugar más o menos, ir una vez a un lugar en el que comas realmente muy bien y vivas una experiencia que le enseña a tu cerebro por qué ganar más. Para vivirla más seguido. Claro. O vivir para otra decir, mejor. Para decir, ok, ¿por qué no vivo esta vida todos los días Claro. si me lo merezco? Si puedo hacerlo una vez, puedo hacerlo más veces. Tengo que ganar más para vivir esto más seguido. También te ayuda, eso sería lo del termostato. ¿Sí? Claro. Bueno, justamente eso te ayuda a que vayas ampliando las limitaciones de dinero. A mí, yo cuando ganaba, no sé, $100 mensuales, yo decía, cuando gane 500 soy Gardel. No, cuando gané $500 dije, fui a tal restaurante, me gustó la experiencia y los 500 me parecían muy poco. Después cuando gané 1000 en su momento, dije, ¿por qué yo pensaba que 500 era mucho? 500 no es nada. Después cuando gané 4000 en su momento dije, no, pero con $1000 no hago un carajo. Después cuando gané, o sea, y después, hoy en día digo, los $4000 no son un carajo, porque fue expandiendo mis límites, que eso también está muy bueno. No un tema de derroche, sino hacerlo de manera inteligente, ¿ok? Eso es lo que lo invite Ezequiel, que lo hagan de manera inteligente, ir dándose esos gustos, esos lujos. Y la inversión en uno mismo también. Eso también es importante. La inversión en uno mismo, porque eso hace que puedas expandir tus límites en cuanto a tu rendimiento. O sea, rendir mejor cuando invertís en lo que sea, en tu desarrollo físico, en tu imagen, en tu desarrollo personal, obviamente. Eso indudablemente te posiciona para poder ganar más, y si ganas más podés elevar tus estándares, elevar tus gastos, así todo seguir teniendo un superávit financiero. Bueno, siempre lanzamos una frase cliché en todos los podcasts, y creo que ahora justamente hablando de lo de la educación sería: vacía tus bolsillos en tu educación, En tu mente. en tu mente, Y y tu mente llenará tus bolsillos. es muy cierto. Es muy cierto. bueno, es muy bueno, y sí es. Y es hoy muy en cierto. día, que viene esa información viene con la del podcast anterior de que hoy es mucho más fácil, hoy es mucho más barato. Un libro de... O gratis, O gratis. Sí, sí, sí. en internet. Ahora, en este momento, la gente escuchándonos. Bueno, escuchándonos nosotros, y también puedes buscar a otros referentes incluso. Sí, Invitamos sí, a que nos sí. sigan a nosotros para que vayan viendo el paso a paso de que es posible. Pueden O sea, seguir a gente de finanzas y de criptomonedas, como puede ser Matt Crypto, como puede ser Daniel Carlos Muddy. Muñoz, como puede ser Daniel Muddy, si hablan inglés, como puede ser David eh, J2 es un crack. el chico el americano Tony de Montana. JRNI Crypto, no, de Tony Montana también. De Tony Montana también podemos aprender mucho, sin duda. Más para la noche y los fines de semana Obvio. también. Pero no, o sea, gente a la cual pueden seguir que tiene información muy buena, que nosotros sacamos mucha información también de ellos, que nos sirve, nos aporta muchísimo valor, y bueno, la idea es tratar de hacer lo mismo nosotros con cada una de las personas que nos están viendo. Claro, estaría bueno recomendar un par de libros.
también. Ok. Sí. Por ejemplo, es un libro que todo el mundo conoce, muy pocos lo leyeron bien prestándole la atención o estudiándolo, que es Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que las personas que lo estudian hacen un clic y realmente cambian su manera de ver el dinero, las finanzas, y ese enfoque también se puede complementar con Los secretos de la mente millonaria, en el cual, cuando hablamos de administración financiera, ahí está el detalle de cómo hacerlo. En mi caso particular yo lo guío de esa manera, es brutal. Y te enseñan muchísimas cosas, tangibles e intangibles. Para mí esos dos libros en finanzas son muy buenos para alguien que inicia. Un momento rápido, nos quedan 4 minutos. Un momento, un ejemplo rápido. Menos de 4 minutos. Menos de 4 minutos, cada uno, ya yo di el mío en su momento, donde dijeron, wow, con esto, o sea, en este momento, un momento en el que expandieron sus límites económicos. Donde, o sea, algo que pasó en sus vidas donde expandieron sus límites económicos. Cuando vine a vivir acá para ir a por otro lugar mejor, que es donde quiero ir ahora. Bien, Dentro de este mismo edificio, pero otro lugar mejor, más grande, más alto. bien, Yo cuando hicimos el viaje a Europa, Ok. bien, 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 bien. no voy a dar muchos detalles. No, Se ya vieron- todos sabemos que lo de Europa viene en abundancia el desnudo, no entres al No, juego. porque- No, pero no. Vamos, vas. No relacionado a eso, sino en cuanto a elevar los estándares sí, de sí, vida. sí. Ah, está bien. No, comimos con un. O sea, el chef del MSC tiene 3 estrellas Michelin, o sea, la puta madre. Eso, evidentemente, a mí también me hizo un clic. Justamente eso es importante. Bueno, Bueno, y el próximo programa vamos a tener, que nos estuvo pidiendo y nos gustaría tenerlo, como invitado especial. No digas el nombre. No voy a decir el nombre, pero a una persona que durante mucho tiempo fue detractor nuestro, fue un hater, él mismo se autopercibe como tal o se autopercibía como tal, y hoy en día ya casi que lo podríamos dentro de poco considerar un amigo, y hace muchos negocios con nosotros, se está asociando muy seguido porque, bueno, vio primero que nada que somos buena gente, segundo que empezó a ganar plata, y bueno, él les va a contar más un poco sobre toda su experiencia de pasar de hater o detractor a ser una persona que hace negocios con nosotros, y bueno. Claro, podría decirse el que se reía de nosotros y hoy trabaja con nosotros. Que lo cuenta orgullosamente, lo cuenta abiertamente, orgullosamente, así que no vamos a dar el nombre, así lo tienen en Se el viene un próximo programa. con Muy interesante, muy buen humor. distinto. Sí, va a ser más simpático y disruptivo que informativo por ahí. Así que bueno, gente, ¿algo más, Sultán? ¿Algo más, Leopardo? no, espero que este podcast terrenal los haya ayudado a. Igual, lo que siempre decimos: escuchen el podcast y tomen acción. O sea, escucharon el podcast, agarran una libretita, lápiz y empiezan a escribir los costos del mes o los costos del día, de esta Un semana. Excel también, un Ah. Excel o a mano, como quieran. El numbers de Mac es muy bueno. Aparte, ya haces el Excel y automáticamente sale la gráfica. Número, la gráfica, Muy buena. la gráfica es... Se puede Me babeo viendo concluir, gráficas. se puede concluir con lo que mucha gente exitosa dice, que lo que no podés medir no podés mejorar. ¿Mm? Así que si querés mejorar las finanzas, Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, tanto tirando buena onda como insultando, todo se agradece, todo suma, todo sirve, así que les deseo a todos muchísimos éxitos y abundancia. Esto fue el capítulo número 4 de 3 al cubo, nos vemos la semana que viene con, no vamos a decir con quién, éxitos y abundancia. Chau, chau. chau chau.